muchachos? ¿Cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando. Ya sobrepasamos los 1000 suscriptores, así que muchísimas gracias y esperamos seguir creciendo en este canal. No olviden darle like a cada uno de nuestros videos. Para el día de hoy quiero traer una cápsula muy pequeña sobre la biomecánica de cómo utilizar placas, cómo utilizar clavos intramedulares, cuándo y dónde podemos utilizar esa parte de osteosíntesis en todos los pacientes. Entonces, el día de hoy tengo esta explicación en una hoja, espero puedan entender. El concepto muy claro que hay que entender acá es primero que es estabilidad absoluta y que es estabilidad relativa. Entonces realmente estos dos conceptos, es decir que la estabilidad absoluta no permite micromovimientos, mientras que la estabilidad relativa sí permite micromovimiento. Cuando yo hablo de la estabilidad absoluta, el implante número 1 es el tornillo de compresión interfragmentaria, mientras que si hablo de estabilidad relativa, estaríamos hablando de un clavo intramedular. Pero vamos un poco más a fondo acerca de la consolidación de estos sistemas. Cuando colocamos un tornillo de compresión interfragmentaria, estamos dando una consolidación directa. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo no voy a tener ningún tipo de crecimiento como el famoso callo óseo. Pero si estoy hablando de la estabilidad relativa, sí voy a tener ese crecimiento del callo óseo simplemente por la carga axial que genera ese sistema. Por ende, cuando yo tengo una consolidación directa con micromovimiento que no existe, voy a tener una reducción anatómica. ¿Por qué? Porque los fragmentos del hueso van a quedar completamente unidos y van a quedar mucho más estables. Mientras que si estoy hablando de los clavos intramedulares o de la estabilidad relativa, estoy hablando de una reducción funcional. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta fractura, tenemos que tener en cuenta las 8 a 12 semanas del proceso de osificación en un paciente sano. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco placas con tornillos, en este caso el tornillo de compresión interfragmentaria, tengo que esperar de 8 a 12 semanas para que mi paciente pueda apoyar. Algunos hablan entre 4 a 6 semanas, pero eso depende obviamente del estado o de la salud o la calidad ósea que tenga mi paciente. Entonces podríamos esperar de 8 a 12 semanas para que mi paciente pueda apoyar cuando utilizo estos tratamientos de osteosíntesis. A diferencia de un clavo intramedular, la idea es que la estabilidad relativa con una consolidación indirecta y una reducción funcional, mi paciente pueda apoyar al siguiente día que es operado. No importa si es una fractura oblicua o si es una fractura transversa. Por ende, este sistema o este implante de osteosíntesis me va a servir para realizar esa parte de osteosíntesis. En cuanto a la parte de la biomecánica de los sistemas, encontramos dos conceptos, algo que se llama la carga compartida y esta que es la carga soportada. ¿Qué quiere decir la carga compartida? La carga compartida es cuando yo coloco los sistemas de osteosíntesis y la carga me la va a resistir el tornillo, la placa y el hueso. Pero ¿cómo logro que esto se comparta, como dice su nombre? Es solo con la utilización de los tornillos corticales. A diferencia de la carga soportada, aquí la carga solo la va a resistir el tornillo y la placa. Es decir, que el hueso no va a resistir ningún tipo de carga. Pero ¿cómo logro esa carga soportada? Colocando sistemas de bloqueo, o sea, tornillos de bloqueo. Si tengo una carga soportada con tornillos de bloqueo, es lo que se conoce como estabilidad angular. ¿Y qué quiere decir un poco más de eso en cuanto a la estabilidad? Que cuando yo coloco un tornillo cortical, el tornillo debe atravesar las dos corticales para hacer óptima su estabilidad. No debe ser monocortical el tornillo cortical. Pero si estoy con estabilidad angular, con una carga soportada y los tornillos de bloqueo, el tornillo de bloqueo puede quedar corto, no importa. ¿Por qué? Porque biomecánicamente al adosarse la placa o las roscas al tornillo funcionan como una cortical y atravesando la siguiente cortical del hueso estaría bicortical ese sistema. Por ende, la carga compartida siempre la voy a utilizar obviamente con los tornillos de corticales que le decía anteriormente. El ejemplo que tengo acá entonces es una fractura de platillo tibial, pero miren que acá está de forma intraarticular. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy una estabilidad relativa a este sistema me va a fallar. Por eso les recuerdo que toda fractura intraarticular debe acompañarse de sistemas de placas con tornillos. Y aquí les explico un poco mejor cómo la utilización del clavo intramedular.
Recuerden que el foco de fractura debe estar al menos 2 centímetros alejado de nuestro tornillo de bloqueo o nuestro perno de bloqueo, en el caso de que sea un clavo de generación segunda, que eso lo encontrarán en unos videos anteriores. Entonces, muchachos, espero que con esta cápsula quede un poco más clara la utilización de los sistemas, por qué utilizar tornillo de bloqueo, por qué utilizar tornillo cortical. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Chao.